Juan Fernando Bárcenas vivía en un vacío, uno de esos que no se ven por fuera, pero lo consumen todo por dentro. Bebía todos los días, rodeado de gente que no sumaba, perdido en una vida sin dirección, sin propósito, sin sentido, hasta que algo dentro de él gritó. Escuchó ese llamado silencioso que a veces llega cuando ya no hay más a dónde ir. Entonces se movió. Correr lo cambió todo, su cuerpo, su mente, su misión. Y de ese movimiento surgió un propósito que hoy lo guía: servir, inspirar, acompañar a otros a sanar. Esta no es una historia sobre tiempos o medallas, es una historia que trata de sobrevivir, de reconstruirse y volver a amar la vida, paso a paso. Yo fui alcohólico porque yo vivía de lunes a lunes. Sí, yo era el que ponía el desorden prácticamente y empecé a usar sustancias androgénicas que al pasar del tiempo pues van a ser muy tóxicas en el organismo. Y pasé del edema, que pudo haber sido renal, de 65 a casi 90 kilos. ¡Wow! En 2-3 días. Recaí. ¡Wow! Eso es como el alcohol Sí. y prácticamente, porque eso es una droga. Yo hubiera podido morir joven si hubiera seguido eso. Entrenar en el gimnasio me ayudó a salir de todo esto que me estuvo pasando durante ese tiempo. Esto es Kilómetros de Historias. Hola, hoy estamos con Juan Fernando Bárcenas, un deportista de 35 años, profesional en ciencias de deporte y nutricionista deportivo. Juan Fernando, muchísimas gracias por aceptar mi invitación, por estar aquí y querer contarles a todos tu historia. Bueno, no, muchísimas gracias, de verdad, esto es algo increíble y cambia vidas. Muchas gracias, Juan Fernando. ¿Ya te moviste hoy? Pues realmente no, pero procuro hacerlo todos los días. Bueno, ¿cuál es tu horario de entreno habitual? La mañana, uno tiene que entrenar en la mañana porque si, pues por ejemplo en mi caso yo si no lo hago en la tarde ya me ocupo, compromisos, trabajo y ya se pierde el día. Igual yo. Siento que cuando uno tiene múltiples ocupaciones o múltiples roles por cumplir, hay que sacar ese espaciecito en la mañana. Además, sí o sí, yo siento una recarga de energía. Las personas dicen que no hacen ejercicio porque se sienten más cansadas. Yo, por el contrario, el día que no me muevo, me siento mucho más agotada. Creo que ese nivel de energía se me baja muchísimo. Yo creo que el cuerpo te pide moverte y si uno no lo hace, pues el cuerpo entra en otro estado como en modo avión y uno lo necesita. Así es. Bueno, Juan Fernando, vamos a entrar un poco en materia. Yo quiero que nos cuentes un poco quién es Juan Fernando, por qué empezó a moverse, cómo llegó a este punto. Bueno, realmente empecé a moverme porque quería llenar mi hoja de vida. Dentro de lo que yo hacía, pues soy de UGA. Fui fisicoculturista en un inicio cuando empecé a hacer todo este mundo del deporte y empecé a crear ciertos aspectos dentro de lo que estaba estudiando. Quise hacerme profesional en CrossFit, entonces tengo el coach level 2 de CrossFit y me dediqué pues a hacer muchas cosas. Y en Buga, pues aunque es un pueblo muy pequeñito, yo dije no, yo tengo que hacer otra cosa diferente y me vine para acá, para Cali. Fue difícil iniciar porque claro, todo proyecto, pues yo fui mi proyecto, es duro arrancar, es duro iniciar. Entonces empecé a trabajar como coach de CrossFit, me volví atleta de CrossFit y nos llegó la pandemia. Cuando nos llegó la pandemia, llegó un punto en que yo entrenaba en mi casa, tenía mis pesas en mi casa, hacía levantamiento de CrossFit en mi casa y me dediqué a hacer muchas cosas y me aburrí. Entonces llegó un día un amigo y me dijo, ¿vos querés hacer triatlón? Yo le dije, pero yo no sé nadar. Entonces me dijo, no, yo te pongo la profe. Empecé a entrenar con una profe, tiene una historia de vida muy bonita y ella me enseñó de una manera que aprendí a nadar en 4 clases. ¡Wow! En 4 clases ya hacía 500 metros. O sea, pasar de 25 metros, la primera clase que sentía que me iba a salir el corazón,
Y empecé a entrenar y a entrenar y a entrenar y empecé a mejorar. Yo no tenía para ese entonces bicicleta, entonces se empezaron a dar las cosas. Entonces luego por allá llegó una empresa y me dijo, no, yo te doy una bicicleta para que empieces a hacer triatlón. Empecé a correr más, pues ya era corredor, pues por lo que hacía CrossFit, pero me metía a carreritas. Y desde un tiempo para acá, desde hace más o menos 3 años, yo creo que después de que crucé la meta del primer Ironman, la vida me cambió de una manera impresionante. O sea, y desde hace un año para acá, corro con propósito. Entonces, o sea, después de querer ser la persona más marcada, más grande, más tener el físico estético más impresionante, ahorita correr con un propósito y querer ayudar a las personas por medio del ejercicio y la actividad física y lo hace diferente. Hace que las personas cambien de una manera y eso te llena físicamente y emocionalmente de una manera impresionante. O sea, yo no... De iniciar de un punto y ahorita estar en un punto, yo creo que yo le hubiera dicho al yo del pasado, pues por ahí no es. Ajá. Pero vamos a ponerle una pausa a esta historia porque hay algo más atrás que la gente todavía no sabe de ti. Por ahí me contaron que tú estabas estudiando administración de empresas y que estabas en otro modo de vida absolutamente distinto, ¿cierto? Porque hoy ven a un Juan Fernando deportista, a un Juan Fernando muy saludable, pero hay una historia detrás y es eso precisamente lo que yo quiero y es mi gran propósito contar a través de kilómetros de historias. ¿Cómo llegaste a esta decisión de cambiar radicalmente tu vida? Bueno, yo fui alcohólico porque yo vivía de lunes a lunes. Sí, yo era el que ponía el desorden prácticamente y hoy en día pues mis amigos son mis asesorados, me creen, los acompaño en todos sus procesos y es impresionante decir, un día yo dije, no, yo fumaba todos los días, yo tomaba todos los días. ¿Todos los días? ¿De lunes a lunes? Todos los días me fumaba 20 cigarrillos diarios. ¡Wow! ¿Y la alimentación? Mal. Pesaba 105 kilos. ¿Cuántos años tenías en ese momento? 21 años. 21 años. Ok, Entonces, o sea que aquí el mensaje es para muchos jóvenes. Exacto, hoy en día hay que moverse, y o sea, y yo creo que uno tiene que desacomodarse donde está, porque de hecho hoy me pasa mucho eso. Si yo si empiezo a sentir cómodo en una parte, pues yo digo, no, vamos a desacomodarnos, busquemos otra cosa, hagamos algo, porque siempre busco la manera como no centrarme en un solo punto, sino estar haciendo cosas a la vez. Distintas. Y aunque el lunes tenía que tomar, porque era con mis amigos, prácticamente uno le dice amigos al círculo que lo rodea. Sí, pero yo creo que ahí la palabra amistad queda un poco en duda. Entonces yo me gastaba todo mi sueldito, Okay. Yo trabajaba con mi papá, me gastaba todo mi sueldito, me pagaban quincenal y semanal. Okay. Entonces cuando me pagaban semanal, todo mi sueldito se iba al fin de semana de la fiesta, arrancaba la fiesta, pues el lunes sin darme cuenta, pero la fiesta mayor arrancaba desde el miércoles, jueves, viernes y sábado. Sin parar. Exacto. Y el domingo, pues para pasar un poquito el guayabo, uno buscaba pues tomarse alguito. Dios, ¿cuánto duraste en este ritmo? Casi 5 años. Casi 5 años. ¿Y cómo fue ese momento? ¿Cuándo tomas la decisión? ¿Cuál fue el punto álgido donde tú dices, no quiero más esta vida? Realmente no sé cuándo fue el punto, pero yo me levanté un día y dije, no, esto no puede seguir así. Entonces fui donde mi papá y le dije, yo ya no quiero seguir estudiando administración y me voy a retirar. Me dijo, ¿pero por qué? Yo le dije, no, es que eso no me está haciendo bien. Entonces mi papá también ha sido fumador toda la vida. Entonces yo me fumaba los cigarrillos de mi papá cuando yo no tenía. Entonces, claro, ya no eran 20 cigarrillos al día, sino que ya eran 30. Entonces, así sucesivamente, todos los días. Prácticamente llegué hasta un día, fue para un diciembre. Y yo le dije a mi mamá, yo no voy a volver a fumar, yo no voy a volver a tomar, yo me voy a retirar de todo esto y voy a empezar a estudiar deporte. Pues en mi familia había un tío que nos infundó en entrar al gimnasio. Entonces ahí fue donde inició todo el tiempo la parte que hoy en día pues me ha cambiado y pues me sembraron empezar a hacer actividad física de una u otra manera.
y ahorita ya se convirtió en un deporte porque yo necesito hacer deporte. Son dos cosas totalmente diferentes, porque cuando tú te mueves y haces actividad física, pues no vas a ir contra tu salud, pero cuando tú haces deporte ya ahí vas contra tu salud. Sí. Cambiaron muchas cosas. Dije, no puedo seguir con esto. De mi carrera media, mi papá me dijo, no te voy a seguir dando estudio, no te voy a volver a ayudar. Yo, bueno, ¿Con listo. ninguna? Con nada. Okay. Entonces seguí trabajando con él en la empresa y me dijo, no, ya usted verá qué hace. Y yo, ok, me dediqué empecé a estudiar deporte, me empecé a nutrir, empecé a ir al gimnasio, empecé a montar bicicleta, iba al cerro en la bicicleta. Eso sí, no llegaba, me tocaba bajarme y caminar, pero lo hacía. Entonces como que ya muchos aspectos positivos empezaron a cambiar en mi vida. Y yo dije, no, yo tengo que seguir estudiando esto. Y cuando empecé a trabajar, o sea, yo ya le dije a mi papá, no, yo ya no puedo seguir trabajando con usted, porque ya trabajaba en el área del deporte. Okay. Cubría unas horas en un gimnasio y me dedicaba a hacer cosas diferentes todo el tiempo, pero siempre eran guiadas hacia el deporte. Entonces me daban ganas de fumarme un cigarrillo, entonces como que yo buscaba otra cosa que hacer. Eso porque... precisamente te quería preguntar, ¿cómo lidiaste con esa abstinencia? Porque sin duda pues tu cuerpo estaba acostumbrado a un ritmo, a unas sustancias que entraban a su cuerpo. Sé hoy y conozco muy bien esas sensaciones o esas hormonas que se liberan al momento de moverse, pero ¿cómo en ese entonces pudiste lidiar esta abstinencia? ¿Cómo no recaer? Entrenar. Yo decía, así entrenara 3-4 veces al día, tenía que lidiar con, o sea, el ejercicio me ayudó, entrenar en el gimnasio me ayudó a salir de todo esto que me estuvo pasando durante ese tiempo, porque, o sea, las ganas que te dan por fumar, porque el cuerpo todavía tiene nicotina, de hecho el cuerpo se demora en sacar toda esa nicotina y todo ese alcohol del cuerpo, entonces fue difícil, pero hasta más o menos me duró como 2-3 veces y yo dije, me voy a fumar un cigarrillo. Me fumé un cigarrillo y dije, no más. Me sabe horrible. Yo no sé la gente cómo puede fumarse un cigarrillo, entonces dejé de fumar realmente y hasta ahí me llegó. ¿Y tus hábitos alimenticios supongo que cambiaron al mismo tiempo? Mis hábitos... ¿Cuánto pesabas antes? Antes pasé primero de 105 kilos, cuando empecé a montar bicicleta, empecé a bajar, entonces ya empezaba a ver cambios, me empezaba a ver más chévere y yo decía, no, yo tengo que hacer algo más. Entonces, claro, en el área donde yo me rodeaba con el deporte y la actividad física, todos con los que estaba se hicieron fisicoculturistas. Entonces yo me decía, no, tienes que llenar tu hoja de vida para que la gente te contrate, porque es que un entrenador de gimnasio gordo, hay que decirlo, porque o sea, estar en sobrepeso es síndrome de enfermedad, estar muy delgado y las personas visualmente no te van a comprar un servicio. Entonces me metí esa idea porque el conocimiento no te brinda y nadie te va a medir por conocimiento, sino que te medían por tu parte estética. Entonces empecé a hacer mi proceso de fisicoculturista y empecé a usar sustancias androgénicas que al pasar del tiempo pues van a ser muy tóxicas en el organismo y sin embargo en mi primera preparación de fisicoculturismo, que me duró más de un año, me enfermé. O sea, yo quedé subcampeón del Justimania Nacional de Novatos y me fue súper bien, quedé segundo, pero a los 2 días estaba enfermo. O sea, ¿qué tenías? Presenté un edema en todo el cuerpo. Yo competí hasta 65 kilogramos y pasé del edema, que pudo haber sido renal, de 65 a casi 90 kilos. ¡Wow! En 2-3 días. Eso es impresionante porque el cuerpo se deshidrata. Si tú estás muy marcado, estás demasiado deshidratado y eso no es saludable para tus riñones. Y si usé demasiadas sustancias, imagínate, más de 1 año y medio usando sustancias casi 4 o 5 veces por semana con protectores hepáticos que te van a proteger el hígado, pero realmente eso a la final no te sirve porque hubiera podido morir joven si hubiera seguido eso. El tema es que si yo no hubiera puesto
Tamba y a todo ese tipo de cosas, no hubiera sido... No O sea, ahí no estarías aquí. estaríamos contando la historia hoy. Exactamente. ¿Qué pensabas en ese momento en que usabas las sustancias? ¿No sentías temor? Bueno, también el factor juventud nos quita un poco ese miedo. Hoy ya eres papá y hoy ya es diferente ese preservar la vida, preservar la salud. ¿En ese momento no pensabas en los riesgos? Sí, no. Pensaba en los riesgos porque de pronto me podía sacar factura. Mis amigos me decían, no, eso no pasa nada en 5 o 6 años que las dejes de usar, eso no pasa nada. Y eso no pasa nada, eso hoy en día es algo que te empieza a sacar factura. Entonces, enfermedades que de pronto pueden aparecer ahora, a mis 35 años, después de haber participado en este tipo de eventos, que es muy normal verse bien, verse muy bonito, verse más grande, verse más definido, pero que eso no es tan saludable a la final. Pueden ser repercusiones del futuro. O sea, tú puedes tener una enfermedad no diagnosticada ahí guardadita y a los 15, 20 años se puede haber mutado y no te das cuenta del por qué. Entonces, no le tenía miedo a eso. O sea, uno cuando es más jovencito no dice... No le tiene miedo a nada. No le tiene temor a nada. O sea que bueno, entonces empiezas tu proceso de vida, ya te empiezas a mover, dejas el cigarrillo, dejas el alcohol y te dedicas al movimiento. Exacto. Luego ya te gradúas como profesional, supongo. ¿Qué pasa después? ¿Cuáles son esas personas que han marcado tu vida o que también te han invitado a ese movimiento constante? Bueno, en un inicio empecé con el proceso de ser muy competitivo. O sea, yo soy muy competitivo desde que hacía CrossFit, me dediqué a competir y ese chip que le va infundando a uno el mundo CrossFit. del CrossFit es una cosa impresionante porque tú tienes que ser mejor, dominar todas las skills, las habilidades, tener más peso, levantar más peso. Y ahí volvieron a llegar todo este tema de las ayudas ergogénicas. ¿Recaíste? Porque, sí, claro, y eso se vuelve, imagínate, yo venía con unas patologías que presenté y sin embargo vi la mejora porque yo ya sabía cómo hacerlo. O sea, ya había estudiado, ya había hecho muchos simposios, congresos de farmacología. Y yo dije, no, yo ya sé cómo hacerlo. Entonces recaí. Wow. Eso es como el alcohol Sí. y prácticamente, porque eso es una droga. Y cuando tú te acostumbras a ese tipo de drogas, obviamente eres mejor, más rápido, te recuperas más rápido, levantas más peso. Entonces tu cuerpo va a ser prácticamente una máquina. Entonces empiezas a ser una máquina, levantar más peso, empiezas a subir de categorías, el ámbito competitivo te empieza a mejorar. Y cuando nos llegó la pandemia empecé a correr, entonces ya corría, veía ritmos impresionantes. Ahí estabas usando las ayudas. Ahí usaba ayuditas. Okay. Entonces todo eso me había hecho una persona que podía levantar peso, podía correr más rápido, y estamos hablando que eso fue cuando inició la pandemia. Entonces me convertí en una persona muy competitiva y yo quería ganarle a las personas que ya llevan muchos años y daba la par. Sí, O sea que competías en RX. competía en élite, en ese entonces era élite. Ok. Y entre tantas cosas corría carreras de 5, 10 kilómetros, corría carreras de 21 kilómetros, llegué a hacer unos tiempos impresionantes en 10 kilómetros. Cosa que ahorita, si me preguntas, no somos keniatas. Entonces, lastimosamente, las personas que empezaron a llegar en el mundo del running me empezaron a enseñar. ¿Y cómo me empezaron a enseñar? Que uno en este mundo del running se encuentra tantas historias que le cambian la vida a tantas personas, porque muchas personas corren por un propósito y un propósito de vida. De hecho, hoy en día mis clientes, mis asesorados, mis consultas, mis pacientes me siguen enseñando, porque llegan donde mí y me dicen, tengo una historia impresionante sobre una niña que me dice que tiene la mamá muy enferma y no se puede movilizar mucho,
pero ella le dijo a la mamá que ella iba a hacer su primera carrera de 15 kilómetros. Entonces es impresionante ver que cómo las personas que van llegando a la vida de uno te siguen enseñando todavía. O sea, ¿para qué correr rápido? Pues, si eso a la final no te da nada. O sea, me guío más ahorita por disfrutar una carrera, por mejorar mi capacidad, por estar más cómodo y sin tantos afanes. O sea, hoy en día las personas que te siguen enseñando ha sido impresionante. Y el año pasado llegó una persona que me dijo: yo quiero que vos me ayudes en mi fundación. Entonces empezamos a trabajar por esa fundación y fue increíble porque entre los dos hemos trabajado en muchos proyectos y un día le dije: vamos a correr 12 horas o 10 horas, hagamos algo que no haya hecho nadie. ¿Y cómo crees que lo podemos hacer? Porque la calle no nos da. Y yo le digo: no, hagámoslo en banda. Corrimos 10 horas en banda haciendo relevos. Él corría un tiempo, yo otro tiempo, bueno, y así sucesivamente. Porque esa era la apertura para la carrera que se iba a hacer el año pasado, más o menos para octubre. Nunca en la vida había tanta gente o sea, la carrera no tenía casi inscritos, pero nosotros empezamos a trabajar para que las personas nos empezaran a ayudar a conocer la fundación, y se inscribió tanta gente para esa carrera que hubo en esta temporada, y fue impresionante. Entonces las personas que te siguen apoyando, te siguen ayudando, te siguen enseñando, y uno cada vez que va corriendo realmente uno aprende cosas nuevas, porque tú le enseñas a tu cuerpo a correr de formas diferentes cuando sales a hacer los 5 kilométricos que le dice la gente. ¿Qué piensas tú cuando corres? Pienso en disfrutarlo más, porque ya pasé el tiempo en que corrí rápido, en que ya hice una maratón como quería hacerla. Pienso en vivir más esa experiencia y en disfrutarlo más, y entonces van llegando cositas. Uno cree que por correr más rápido va a correr mejor, y no. Y así no es en disfrutarlo más, y todas esas cositas se van llegando solas. ¿Cuál ha sido ese entrenamiento o esa carrera que te ha tocado profundamente el corazón? La carrera que me ha tocado el corazón realmente fue el Ironman que hice en el año 2022, el de Cartagena. ¿Por qué? Porque haber entrenado más de un año, haber hecho esta preparación y llegar a la fiesta, porque tú cuando llegas a la carrera ya llegas a la fiesta porque ya has sufrido durante todo ese tiempo, te das cuenta que ver esa alfombra roja de 200 metros, 100 metros, eso es algo muy emocional. O sea, eso, entonces después de ahí, terminar la carrera y ver tantas historias de vida, porque es que la gente que corre hoy es porque tiene historias de vida impresionantes, y los que seguimos corriendo es porque realmente esto nos gusta. O sea, nosotros llevamos esto a otro nivel, mucho más allá de correrte un 42K sub 3 o correrte una media maratón por debajo de casi de la hora 10. Entonces yo creo que la carrera que realmente me cambió la perspectiva de entrenar, enseñar, guiar, orientar, dirigir fue el Ironman de Cartagena. Tú acabas de decir algo muy importante, y es: las personas que corremos, me incluyo, es porque hay una historia detrás, hay algún trauma por resolver, algún duelo por solucionar o por atravesar, alguna emoción por sacar. ¿Cuál fue en tu caso de pronto esa historia que te motivó a decir arranco? Tú me hablaste de que en pandemia comenzaste a correr, pero ahí había algo que querías solucionar, o definitivamente era por moverte. Yo quería escapar. ¿Tú querías escapar? ¿De qué querías escapar? De muchas situaciones que viví durante toda mi infancia, durante todo el tiempo de hecho, por eso fui alcohólico, porque uno quiere escapar.
de muchas cosas. Entonces son muchas cosas que he venido trabajando y todavía sigo trabajando. Entonces cada vez que me siento así como muy, muy lleno, muy ofuscado, sea con trabajo, con los retos que uno tenga personales, sea laborales, sea personales o lo que sea, igual, yo digo, no, yo tengo que salir a entrenar, tengo que salir a correr. Y de hecho en la pandemia entrenaba, eran las 10, 11 de la noche, yo todavía entrenando. Wow. Porque quería de una u otra forma, o se cansa mi cuerpo y tengo que dormir, o algo tenemos que hacer porque... Algo tiene que pasar de Sí. de este moverme intensamente. Bueno, Juan Fernando, cuéntanos un poco de esas personas que han sido claves para ti, tu esposa, tu hijita hoy en día, te mueves con ellos, ¿cómo tratas de, digamos, de modelar en tu hija, que es hoy la personita que te mira y te ve como su superhéroe, supongo? ¿Cómo tratas de modelar o de llevar el deporte a esta criaturita tan pequeña? Desde que ella nació, pues hemos sido muy unidos, mi esposa y yo, y de hecho conseguimos un coche de 3 ruedas y desde que ella tenía 4 o 5 mesecitos, yo corro con ella en el coche. Ya el coche ya pasó a manos de la fundación. Entonces, de hecho, lo que ella me sigue diciendo ahorita, papá, yo quiero que entrenemos. ¿Por qué no entrenamos juntos? ¿Por qué no vamos a hacer ejercicios? Pon los ejercicios en el televisor, pues porque nos ponemos a hacer estiramientos, bueno, y todo el tema pues que tiene que hacer uno durante todo su proceso. Y ella me dice, cuando yo no tengo ganas de entrenar, pues uno de una u otra forma, uno termina haciendo otra. Yo le digo, vamos a hacer otra maratón. O sea, entre mí yo digo, terminé de entrenar, trabajar, salí, llegué a la casa y vamos a hacer otra maratón. Entonces, es jugar, es sentarse, es hablar, es pintar, bueno, es muchas cosas. Cuando estamos el tiempo posible en la tarde, ella me dice, entrenemos, papá, vamos a entrenar, hagamos los ejercicios. Entonces tiene un par de mancuernas de 1 libra y ella me dice, papá, enséñame a hacer estos ejercicios que me enseñaste. Entonces estamos ahorita con el tema de la natación y ella me dice, papá, yo quiero que me lleves a natación y me enseñes a hacer los ejercicios que me enseñaste un día. Entonces estamos en ese proceso, pero sí, ella mi esposa ha sido parte fundamental porque de hecho después de la pandemia yo volví a mi trabajo habitual como entrenador y yo le dije, no, yo no me siento cómodo porque yo ya brindaba asesorías de forma virtual y ella me dijo, no, renuncie que usted sabe hacer muchas cosas, algo hacemos. Y además usted conoce mucha gente, empezamos a tocar puertas. Entonces empecé a trabajar con otros medios y ella ha sido como el empuje que me ha dado para arrancar. Entonces cada vez que yo voy a hacer alguna locura, yo le digo, voy a hacer esto. Entonces ella me dice, ¿estás seguro? Y yo sí, yo soy capaz. Ese soporte. Ella se monta en el bus conmigo, mi hija también se monta y bueno, y hagámosle. Muy bien, y ese es el soporte que realmente uno necesita, ese apoyo incondicional creo que es el mejor motor. Juan Fernando, ¿cómo te defines más allá del deporte? Como el intrépido, loco y aventurero. Aventurero. Yo creo que uno tiene que tener en este deporte un grado de locura y eso lo hablamos ahora fuera de cámaras, porque claramente no todos los seres humanos están dispuestos a atravesar las metas que uno se propone y a sufrir ese entrenamiento, porque tú bien lo dijiste ahora, para mí el maratón es la fiesta donde voy a recoger la medalla, pero los meses anteriores son el verdadero desafío. Ahí es donde uno pone a prueba cuerpo y mente, porque claramente correr o moverse en términos generales no es solamente físico. Juan Fernando, ¿cuál es tu mayor sueño a nivel deportivo? ¿Cuáles son esas expectativas o esas metas que tú tienes hoy en el deporte? Bueno, realmente es ayudar a la mayor cantidad de personas a las que yo pueda llegar, mejorando su calidad de vida, su bienestar, de forma integral, que adapten hábitos que se puedan sostener durante el resto de su vida, o sea, que no solamente se quede en que yo quiero correr un maratón, en que yo quiero correr un Ironman,
en que yo quiero mejorar mi tiempo en 10 kilómetros, en 21 kilómetros, sino que vaya más allá a ver en cuánto puedo yo sostener esta calidad de vida, porque eso se convierte en tu calidad de vida. O sea, he encontrado en mi carrera, en mi profesión, buscar la mayor cantidad de asesorados y asesorías que ya, o sea, ya llevan demasiados años conmigo, y he podido llegar a sostener hábitos que las personas hoy en día te venden que no son tan beneficiosos. Entonces, la verdad siempre es comer bien, comer saludable y buscar un hábito de forma sostenible que le dure al pasar del tiempo. Eso es como lo principal. Sí, que no se vuelva como las famosas dietas que adoptamos por un periodo corto y luego abandonamos y tenemos, pues por supuesto, repercusiones. Ahora quiero que le des un mensaje a todos los que nos están viendo. ¿Qué le diría hoy este Juan Fernando que se mueve todos los días, que estudió ciencias del deporte, que ayuda a tantas personas, que corre por un propósito? ¿Cuál es ese mensaje que tú hoy quisieras darle al mundo? Que tengan mucha fe y tomen las cosas con calma en todo, y aplica para la vida laboral, para el hábito deportivo, para la relación en pareja, porque igual uno triste, aburrido, acongojado, como esté en el estado emocional que esté, uno le toca solucionar. Así es. Y por último, me encantaría que tú le pusieras un título a tu historia de vida. De hecho, del vacío a la vida. Del vacío a la vida. Bueno, Juan Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. Es para nosotros muy grato tenerte acá, contar tu historia y que muchas personas pues sepan que a través del movimiento también podemos sanarnos y podemos cambiar nuestro estilo de vida. Muchísimas gracias.